¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Estamos hoy en esta enseñanza dominical por la tarde, continuando un estudio programático que el cuerpo pastoral ha determinado para este tiempo. Estamos en el libro de Hebreos. Por una circunstancia muy especial, hoy por la mañana la enseñanza se apartó un poquito del libro de Hebreos para conmemorar el Día de la Biblia. Y nuestro hermano Daniel nos permitió disfrutar de las bondades de esas increíbles enseñanzas que están en el Salmo 119. El domingo anterior, nuestro hermano Rigoberto estuvo con nosotros y nos dio la parte inicial del estudio que yo voy a continuar hoy. Voy a estar en el capítulo 7, en los versos 11 en adelante. Verso 11 al 21. 11, 21. La palabra de Dios dice lo siguiente: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos darte gracias este día, en todo hora, en todo segundo, porque reconocemos tu poder, tu grandeza. Reconocemos lo maravilloso que tú eres, Dios. Porque nos has dejado tu palabra que muchas veces resulta fácil para nosotros entender por el contexto en que vivimos, y algunos que resultan un poco complejos porque entramos en las interioridades de tu relación con tu pueblo, pero gracias Dios porque nos permites hacerlo. Gracias porque nos das esa libertad en Cristo. Gracias Dios. Gracias también porque hoy hemos estado de una manera intencional estudiando cosas que son tuyas. Gracias Dios porque nos las revelas. Gracias por esta tarde, por este día. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por tu palabra. Lo hacemos, Dios, con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera reconocer que hoy estamos dando continuidad prácticamente al estudio iniciado el domingo anterior por el hermano Rigoberto. Aquel estudio él lo denominó Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y cuando él hizo esta relación, lo que está haciendo es un contraste entre los demás sacerdotes y el sacerdote superior.
Jesucristo. Quiero hacer notar a ustedes que este capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Y también quiero traer hoy al recuerdo que cuando se inició el estudio de este libro, en la introducción general que se hizo, se resaltó el hecho de que encontraríamos en él retos de interpretación y algunas dificultades de contexto y exegéticas. Pues este capítulo 7, es uno de esos precisamente. Y para estar en sintonía, yo quisiera que recordemos unas 4 cosas esenciales. En primer lugar, los destinatarios de la carta. No se nos debe de olvidar cuando estemos estudiando estos aspectos quiénes son los destinatarios de esta carta. La carta se llama a los hebreos, pero en realidad es destinada a los cristianos del pueblo de Israel que tomaron la decisión de creer en Cristo. Mire qué bonito y qué interesante. Claro, cualquier otro puede leerla, ¿verdad? Pero no va a tener el efecto como el que tiene en los que ya son convertidos. Ese es el primer señalamiento que quiero hacer para usted hoy. El otro señalamiento es el tiempo cronológico en el que se desarrolla. La carta de los Hebreos es una carta bien compleja, porque para empezar no tenemos ni un año exacto ni un autor definido. Por fe entendemos que pudo haber sido cualquiera de los hermanos que aparecen escribiendo en la Biblia. Y el tiempo cronológico mayormente aceptado se desarrolla entre los 60 y los 70 años después de Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque todo lo que está escrito entonces está escrito para ese pueblo y para ese momento histórico. Ahora, ¿que hoy puede ser aplicado? Claro que sí, esa es una de las virtudes de la palabra. El otro aspecto que debemos de recordar siempre cuando estemos leyendo el libro de los Hebreos son todas las profecías mesiánicas, todas las profecías que anuncian al Salvador del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento está lleno de profecía mesiánica y por falta de profecía no es el problema. El problema es que cuando viene el Mesías, no todos lo reconocen como el dueño de esas profecías mesiánicas. La siguiente cosa que quiero que entendamos es quién es, pero más que todo, qué representa Melquisedec. Y para entenderlo, quisiera que viéramos el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 14, Génesis 14, y los versos que vamos a ver son del 18 al 20. Génesis 14, 18, 20 dice, entonces, y quiero aquí señalar un detalle, es la primera vez que se menciona a Melquisedec, y es una de las 2 veces que aparece en la Biblia, porque en el siguiente aparece en un salmo y obviamente los señalamientos que se hacen en Hebreos. Esos son todas las apariciones de Melquisedec. Y dice la Escritura, entonces Melquisedec, aquí ya tenemos una connotación de él, rey de Salem, y otra connotación, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, tiene 2 características. Es rey y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Y sabe qué hizo? Sacó pan y vino. Ahí hay otro detalle que debe de llamarnos la atención. ¿En qué estamos? En Génesis. ¿Cuál es la forma de agradar a Dios con los sacrificios? Con el que hizo Abel y que le produjo la muerte, a través de un cordero que se sacrifica. Pero aquí está hablando de sacó pan y vino. Ponga atención. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy, pero muy interesante. Y el Salmo 100
10, en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué dicen los versos previos? Jehová dijo a mi Señor. Mire, David está escribiendo y sabe, ya está prefigurando. Esta es una profecía mesiánica. Dijo a mi Señor, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, hermano, siéntate a mi diestra. Entonces, y yo señalo con la izquierda, siéntate a mi diestra. Entonces, ¿sabe? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que tus enemigos estén arrodillados, reconociendo tu señorío. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente nos aparece esa palabrita, el orden de Melquisedec. Y luego las otras referencias a este personaje es en Hebreos. Me llama la atención de que es rey y es sacerdote, porque el único que es rey y sacerdote es el Señor Jesucristo. Me llama la atención que compartió el pan y el vino con Abraham en un tiempo en que el cordero representaba el sacrificio habitual, según lo hecho por Abel, y él lo hace como lo hacemos ahora los cristianos, para recordar el sacrificio de Cristo y para anunciar su pronta venida, el pan y el vino. Y finalmente debemos de considerar el simbolismo del orden de Aarón. En el verso del 11 al 19, en este capítulo 7 de Hebreos, cuando Dios le dijo a Cristo en el Salmo 110:4 que acabamos de compartir, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en realidad ponían a un lado al sacerdocio levítico fundado en Aarón. Es imposible que dos sacerdocios divinos operen lado a lado. El hecho de que Dios estableciera un nuevo orden demuestra que el viejo orden de Aarón era débil e ineficaz. Y eso es precisamente lo que dice la Escritura cuando se refiere en el capítulo 11 en el capítulo 7, y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, está poniendo un sí condicional, que si fuera por eso que nosotros, o los que en este momento, por eso dije tener en cuenta que es a los hebreos, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Entonces, lo que está haciendo el escritor es marcando la necesidad que había de parte de Dios. Recuerda, estamos en el año 60, 70 después de Cristo, de mandar ese Salvador, de hacer ese sacrificio de una vez y para siempre, no estarlo haciendo cada vez que la persona lo necesitaba. Decíamos entonces que el viejo orden de Aarón era débil y era ineficaz. También significa que la ley bajo la cual estaba Aarón iba igualmente a ser echada a un lado, pues nada perfeccionó la ley, pues a nadie salvó la ley. ¿Recuerda usted que la ley limpiaba la ofensa, le quitaba, pero no cambiaba al hombre en su ser interior, no cambiaba el corazón del hombre? Por lo cual dice, nada perfeccionó la ley en el verso 19. Por consiguiente, el sacerdocio no perfeccionó nada.
Y los sacrificios que estos hombres ofrecieron por tantos años, por tanto tiempo y con tanta vehemencia, tampoco perfeccionaron nada. Por supuesto, la palabra hebrea para perfecto significa tener una posición perfecta delante de Dios y nada tiene que ver con ausencia de pecado. Porque el pecado no lo quitaba, porque el hombre no estaba convencido de pecado, sino la necesidad de estar bien con Dios. Aarón fue hecho sacerdote por un mandamiento carnal, pero las funciones del sacerdocio de Cristo es según el poder de una vida indestructible. Porque, a diferencia de Aarón, Cristo nunca morirá. Bellas palabras que nos llenan de consuelo, que nos llenan de esperanza. Y finalmente, tal y como la Escritura lo enseña, Aarón no fue ordenado por juramento. Caso contrario, nuestro Señor Jesucristo sí. Aun cuando Dios, en las elaboradas ceremonias que se describen en Éxodo 28 al 30, los cuales no vamos a mencionar por razones de tiempo, reconocían a Aarón y sus sucesores, no tenemos ningún registro, ni la Biblia marca ningún momento en que nuestro Dios hubiese hecho un juramento divino alguno que sellara ese sacerdocio, sino simplemente una tribu de las descendientes de Israel, de Jacob, se le dio ese papel importantísimo en ese momento de ejercer el sacerdocio, la tribu de Leví, el tiempo llamado el levirato, con sus bajas, con sus altas, con sus aciertos, con sus desaciertos. Fue el método que Dios utilizó en ese momento. A decir verdad, Dios no hubiera sellado con juramento su orden porque sabía que su obra un día concluiría por ese procedimiento. Pero cuando ordenó a Cristo para ser sacerdote, lo confirmó con un juramento inmutable que acabamos de verlo en el Salmo 110. El Señor juró y dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el orden de Aarón? Dios Padre, la ley y el perdón a través de el sacrificio de animales. Gracias Dios, porque hoy tú nos has librado de la carga de pecado en Cristo Jesús, porque su sangre derramada nos limpia de una vez y para siempre, eternamente, de esa carga que siempre ha estado en nosotros. Y ahora nos permite disfrutar de la libertad de ser hombres y mujeres transformados por el poder vivificador de la palabra, del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias Dios por que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Gracias Dios porque nos has hecho beneficiarios de un proceso tan bello, doloroso para tu Hijo, pero bello para nosotros, porque pecados que ni siquiera podemos ni debemos recordar fueron limpiados, hechos tan blancos por el poder de la sangre de Cristo. Gracias Dios por eso. Gracias por este momento, por esta mañana, por esta tarde, por este día. Lo hacemos con gratitud, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy, pero muy queridos hermanos.